Hoy entrevistamos a Ana Valeria Reyes, periodista deportiva venezolana. Buenas tardes, Ana Valeria, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marcos. Feliz de estar acompañándote. Gracias por esta invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a ti por aceptar. Quería preguntarte, ¿cómo nació tu vocación por el periodismo? Es algo que nació desde pequeña. Desde pequeña me gustaba mucho ver televisión con mi papá y él cambiaba los canales de lo que estuviésemos viendo siempre al béisbol. Sabes, acá en Venezuela el deporte rey es el béisbol. En estos últimos años hemos visto un crecimiento y un auge del fútbol, pero el deporte que reina es el béisbol. Y mi papá cambiaba cualquier serie que viéramos por ver los resultados de los juegos de béisbol y esa línea roja que seguro tú recuerdas, ese sitio que tenía ESPN, que te mostraba los resultados de todos los deportes. Y allí se quedaba hasta que le mostraran todos los resultados, pero era para ver si pegaba el parlay, la apuesta. Entonces, está como que ese trasfondo allí. Y a medida de que él iba cambiando los canales, iba poniendo el juego de pelota, va naciendo mi curiosidad para preguntarle qué es un jonrón, por qué le llaman cuadrangular, y cuando corren las bases, y esto, y así detalles del juego que mi papá me iba comentando. Y como alrededor de los 9, 10 años, empecé a ver el béisbol y ya no era pues la típica niña que veía películas o que veía comiquitas infantiles, sino que ya estaba viendo pura pelota. Me encantaba y disfrutaba muchísimo desde pequeña el béisbol. Y pues a partir de allí nació mi amor por otros deportes. Y también veía a esas mujeres, a esas periodistas que estaban en la antesala de los partidos y que también acompañaban toda la transmisión. Y digamos que desde pequeña quedó esa semilla en mí, decía, quiero estar en las antesalas, quiero ser como esas periodistas que te hacen las entrevistas, que te presentan el contexto de los partidos y te brindan esa actualidad y esa cercanía con los peloteros, en este caso de béisbol. Así que las empecé a ver desde muy pequeña, tengo varias referencias, y así es como nace este amor por el deporte. Luego me enamoré del fútbol cuando vi el Mundial de 2010, también estaba pequeña, y posteriormente otro deporte del que me enamoré y me encanta y disfruto muchísimo es el tenis. Esto sí fue hace como unos 5 años, ya en los Juegos Olímpicos de Londres, con la actuación de Juan Martín del Potro, que en ese momento sorprendió muchísimo y se quedó con la plata. A partir de allí nació mi amor por el tenis y te puedo decir que esos son los 3 deportes que más sigo: el béisbol, el fútbol y el tenis. Y por supuesto, ahora que uno trabaja en un medio deportivo, tienes que tener una capacidad más amplia y digamos que empecé a seguir la Fórmula 1 y el baloncesto y allí quedan como unas fuentes secundarias. Interesante, interesante. ¿Recuerdas cuál fue el primer medio en el que trabajaste como periodista o como reportera? Sí, claro, porque en realidad mi carrera, mi experiencia no es muy amplia, yo solo tengo 22 años, pero empecé a trabajar en el medio, en la radio a los 17, una oportunidad en una emisora local, pero aún no tocaba los deportes. Sin embargo, eso me sirvió muchísimo porque perder el temor a la equivocación, perder el nervio a hablar a las personas en la radio, enamorarse en sí de la radio es una de mis pasiones más grandes en la vida y comenzó a los 17 años. Luego, ya empezando mi carrera universitaria cuando me tengo que mudar, porque soy de un pueblo, acá en el Zulia, en Venezuela, me mudo a la ciudad para poder estudiar periodismo y luego de alrededor de un año y medio estando allí, yo me sentía estancada, ciertamente porque quería crecer, pero creo que tú me entiendes en cuanto a es difícil cuando uno es estudiante que se te brinden oportunidades. Gracias a Dios se me abrió una puerta en una estación de radio que se llama Fe y Alegría Noticias en Maracaibo, es una red nacional de noticias por toda Venezuela, y en un programa deportivo se llama El Deporte en Marcha. Allí pues digamos que el primer día yo estaba súper nerviosa, pero dije, vine a hablar de lo que me gusta, vine a hablar de deporte, y a partir de allí el encargado del programa pues me dijo, nos acompañas mañana. Y ese nos acompañas mañana fueron casi un año hasta que, bueno, por motivos que se salieron de las manos, el programa pues tuvo que ser cancelado y pasamos a otra etapa, a otro programa también deportivo llamado En la Jugada. Ya no estoy allá porque a raíz de la pandemia tuve que regresar al pueblo y tengo 2 años que ya no vivo en la ciudad. Y pues eso me dificulta
el tema de los programas, pero esa fue mi primera oportunidad en la radio hablando de deporte, en el Deporte en Marcha. Y es muy importante que en el momento de que tengamos una oportunidad o esa persona que creyó en nosotros, ese mentor que nos dice que siempre podemos dar más, pues nos brinde un panorama amplio para que uno pueda crecer, donde puedas sentirte que puedes ser tú mismo, pero también tienes que darlo todo y puedes crecer. Hay algunos sitios en donde tú llegas y no te brindan esa cercanía y ese apoyo y donde sientes que no puedes dar lo mejor de ti porque no confían en tu talento. Me pasó posteriormente. Luego de estar en el Deporte en Marcha y en la jugada, donde me sentía completamente cómoda con unos compañeros que habíamos compenetrado perfectamente y disfrutábamos y era nuestra pasión lo que hacíamos, paso a formar parte de un equipo con unos profesionales increíbles, personas que admiraba, donde yo decía, si voy a estar, creo que es el mejor lugar en el que puedo estar acá, donde estoy pero la verdad es que no sentí ese mismo apoyo y en esa oportunidad siento que más allá de crecer, porque quería mucho estar a la par de los grandes conductores que tenía alrededor, pues digamos que fue un golpe para mi confianza y me llenó de inseguridad. Y luego pasar de allí a soltarme todas esas cosas que, digamos, se habían quedado conmigo a raíz de eso, pues empecé a enfocarme más en mi proyecto digital, que es Vale Deportes, y por el que, bueno, tú me terminaste contactando también y pude conocerte, Marco. Así es. ¿Y tienes alguna meta dentro del periodismo deportivo? Muchísimas, como me imagino que tú también las tienes. Tengo muchísimas y la mayoría van alrededor de hacer coberturas. Que he tenido la oportunidad de hacer pocas coberturas. Lo hice en 2 temporadas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, cubriendo a las Águilas del Zulia. Luego, como te mencioné, tuve que, por el tema de la pandemia, volver a mi pueblo. Y aquí, ciertamente, el deporte pues, no llega al nivel profesional como sí en la ciudad. En esos años que estuve estudiando, pude cubrir el fútbol nacional, el fútbol y también al Zulia en Copa Sudamericana. Y fue muy emocionante, aunque en ese momento lo hacía en el fútbol, lo hacía como fanática y encontrábamos las maneras de ir con los compañeros de la radio, de un pase, de un día que las chicas entran gratis, encontrábamos siempre la forma de ir al estadio y hacer nuestras notas, nuestro trabajo periodístico, aún sin ser acreditados. Luego todo ese trabajo de hormiguita pues hace que las personas encargadas lo noten. Y tuve la oportunidad después de trabajar con el gerente de prensa, que es un gran amigo del Zulia Fútbol Club, que en la actualidad ahora es un gran amigo, pero ellos ven esos pequeños esfuerzos que uno hace porque te apasiona. Es decir, bueno, no importa si vamos como fanáticos, si no podemos entrevistar a los jugadores, pero estamos aquí y hacemos nuestro trabajo. Lastimosamente, por el tema pandemia, no pude seguir cubriendo al Zulia. De hecho, pues, el fútbol venezolano tuvo sus traspiés y fue el año pasado donde se pudo reorganizar todo de la mejor manera y aún no he tenido la oportunidad de volver a cubrirlo. Pero mis grandes metas en el periodismo van en esa dirección, en hacer coberturas, especialmente a los deportes que más amo, como lo son el béisbol, el fútbol y el tenis. Mis 2 lugares favoritos en el mundo son el Oracle Park, que es la casa de los Gigantes de San Francisco, y por el otro lado el complejo de Flushing Meadows en Nueva York, que es donde está situado el parque de tenis Flushing Meadows, donde se disputa el US Open. Y creo que esas son mis 2 metas más grandes, cubrir un US Open, cubrir una serie mundial de béisbol o una temporada entera de béisbol de grandes ligas, y hacia allí van los esfuerzos, van dirigidos precisamente a mostrarle al público cómo se vive, cómo lo viven los protagonistas, cómo lo viven las personas que están allí, desde, por supuesto, el profesionalismo, la actividad y también la pasión, porque creo que eso es algo que nos representa a muchos que amamos este medio del periodismo deportivo, nuestra pasión, y con eso no me refiero, ojo, al fanatismo, no, sino a una pasión y una entrega que te lleva a hacer las cosas bien, que te lleve siempre a dedicarte, a dar el paso extra, a investigar más, a querer hacerlo mejor, y es a eso pues a lo que me refiero con la pasión, el siempre querer dar más y el 100%. Claro que sí. Hablando un poco de un deporte como es el fútbol, ¿qué crees tú que le falta a la selección venezolana para poder clasificar un mundial? El tema de la selección es demasiado amplio, Marco, y te explico porque en su mayoría de ocasiones el tema extra cancha
se incluye a lo que pasa dentro de la cancha. Y es conocido, pues, los momentos que está atravesando la Federación Venezolana de Fútbol, los que atravesó, las polémicas por corrupción y el tema de que se ha empezado una nueva directiva que ya tiene algunos meses y que, bueno, se va a iniciar un nuevo proyecto de la mano de José Néstor Pekerman. Pero antes hemos visto una y otra vez cómo los problemas extracancha se han visto inmiscuidos en lo que ha vivido la selección en sus actuaciones. Jugadores lesionados y temas que en realidad, si te cuento, es una lista demasiado larga. Entonces, para crecer futbolísticamente, y hablo del fútbol venezolano en general, no solamente a nivel de selecciones, se necesita un trabajo desde abajo, un trabajo bien hecho desde abajo, y te hablo desde las inferiores de los equipos profesionales. Y nuestro fútbol nacional requiere de muchísimo apoyo. Y eso va a comenzar por precisamente la Federación Venezolana de Fútbol. Se necesita una organización plena, y es una de las dudas más grandes que llegan en torno a la contratación de José Néstor Pekerman, y es, ¿se le va a brindar la organización que este cuerpo técnico necesita? ¿Se les va a ofrecer las oportunidades que ellos necesitan para desempeñarse tal y como lo han hecho en sus distintos contratos? ¿Van a tener esas oportunidades? ¿Se le va a presentar la logística? ¿Va a tener la organización correcta? Entonces, ¿por qué se presentan estas dudas? Porque en ocasiones pasadas han resultado en problemas. Entonces, ahora toca ser optimista. Toca ser optimista. Es cierto que Venezuela ha tenido grandes camadas de futbolistas y que justo después del subcampeonato sub-20, pues había muchísima expectativa sobre qué iba a pasar con estos futbolistas, Jefferson Soteldo y bueno, toda esa camada que poco a poco se iba a ir sumando a la selección de mayores, algunos con mejores resultados que otros, porque es cierto que unos están establecidos, hablan de Wilker Fariñez, de Jefferson Soteldo, de Nahuel Ferraresi, por nombrar algunos, pero digamos que basados en la confianza en el talento que se tenía, veíamos y encarábamos estas eliminatorias con otro aire. Y es cierto que algo se ha logrado, Marco, y es que la identidad por la Vinotinto es algo que no es que se ha recuperado, es que ha nacido. Porque hace unos 10 años el venezolano apoyaba a Argentina o apoyaba a Brasil. Y en estos momentos, aún con todas las fuertes dificultades que ha atravesado la selección venezolana, la gente se viste de Vinotinto. La gente, el fanático, cree. Y como cree, también exige, porque sabe que hay talento para dar. Los temas de la federación, pues digamos que han truncado todo eso. Sabemos cómo salió Rafael Dudamel después de haber aceptado públicamente un compromiso para llevar a Venezuela al Mundial de Qatar. Salió de forma abrupta y luego entra el vaivén de quién iba a tomar el mando de la selección. Termina siendo José Peseiro. Las personas estaban y todo el alrededor se sentía pues un escepticismo. ¿Qué va a traer José Peseiro? Resulta que partido a partido se fue ganando la confianza. Y luego se presenta este detalle tan grande y esta falta de respeto para con él y para con su cuerpo técnico, que fue el tema del impago por más de un año. Entonces, es algo que tú no puedes tolerar y que se les respeta porque a cualquier trabajador es digno de su salario y por derecho necesita ser retribuido por su trabajo. Entonces, allí vemos cómo otra vez un tema extra cancha te trunca el proceso. Y ya han sido 2 procesos fallidos después de ese subcampeonato sub-21. Esta generación no se ha consolidado, Venezuela aún no tiene una idea de juego clara y establecida y debe unir pues a los jugadores que ya estaban en la selección con otros jugadores más jóvenes. Y es verdad que está el material y es verdad que está el talento, pero se necesita que hayan las condiciones para que ese talento se desarrolle y se conjugue en un equilibrio con los que tienen mayor experiencia. También pasó que alguna situación pues extra de la federación, porque no todas las culpas van hacia la federación, fue el de la Copa América. Lo vimos, Venezuela pues tuvo casi un default por el tema del COVID y muchísimas lesiones aparte, entonces se sabía que no se iba a contar con el equipo que se quería establecer y que se quería foguear en ese momento, porque luego se sabía que iban a venir fechas duras de eliminatorias, pero los planes cambiaron por completo.
los planes cambiaron, se tocó por optar por jugadores del fútbol que al final de cuentas no defraudaron, y esto abrió el panorama, digamos, de opciones para el entrenador José Peseiro en aquel momento. Y luego, pues, del tema de Peseiro, el proceso interrumpido, llega Leo González, que también tuvo muchos problemas porque jugadores, pues, tarjetas rojas, que fueron expulsados en partidos claves, puntos que se perdieron. Y todo este tema que terminó por sepultar los sueños de la Vinotinto clasificarse a Qatar, que en este momento pues está última y sin posibilidades de llegar. Ahora entra esta nueva directiva, se dijo que no iba a seguir José Peseiro como técnico oficial, esto también tuvo un retraso, mal manejo, pero al final pues se logra la contratación de José Néstor Pekerman, que se celebra, y aún en medio de la incertidumbre y de las dudas que se presentan alrededor, porque se quiere que se le brinden las garantías que él necesita y las condiciones para que pueda desarrollarse bien, tanto él como su equipo. Esperemos que se pueda ver, pero el tema Vinotinto y la actualidad es que necesitamos que lo extra cancha se combine con lo que suceda dentro de la cancha y que se logre un equilibrio por supuesto positivo, y ver a estos muchachos que puedan desarrollarse de la mejor manera, ver a los jugadores de jerarquía venir a la selección, contar con el plantel completo. Hace mucho tiempo que Venezuela no tiene su plantel completo, digamos, de jugadores de jerarquía para enfrentar estos partidos, y será muy interesante ver cómo lo toma José Néstor Pekerman, que va a empezar junto con su equipo el próximo 10 al 12 de enero, será en el CENAR, en Margarita, en el centro de entrenamiento, donde van a verse las caras con jugadores del fútbol venezolano y también los que militan en la MLS. Ese va a ser el primer encuentro y tenemos expectativas en que, bueno, finalmente se brinden las condiciones adecuadas para que este grupo pueda crecer. Es muy importante en un proceso que se entienda que no va a ser de la noche a la mañana, que los resultados van a tardar, pero que si se interrumpe, pues, ¿cuál resultado vamos a tener si se vuelve a interrumpir? Lo ideal es que se continúe y bloque a bloque, ladrillo a ladrillo, se vaya construyendo para poder obtener los resultados que se deseen. Por eso fue muy claro, la vista está puesta en una clasificación al Mundial de 2026. Sí, claro, así es. Ya para terminar, ¿algún consejo que tengas para las personas que quieran dedicarse al periodismo? Creo que para mí el atreverse, el creer en sí mismos y por supuesto el mucho cuidado en el estudio, en la preparación es muy, muy importante. No solamente confiar en tu talento, porque habrá personas que se nos presenten en el camino que no van a ser de mucho apoyo, digamos que van a ser de obstáculo, pero nosotros tenemos que ir contra de ello con nuestro conocimiento, con nuestra determinación, con nuestro talento. Vamos a demostrar que podemos gracias a lo que sabemos y a lo que estamos preparados. Entonces, creo que la preparación, la pasión y la determinación de buscarnos esas oportunidades, de abrirnos caminos, va a ser muy importante. Creo que ahora el mundo te presenta muchas alternativas con las redes sociales, las diferentes redes que cada quien será mejor para una que para otra. Por ejemplo, a ti te gusta YouTube, a mí me gusta Instagram, hay personas que se sienten más cómodas en TikTok. Si no hay posibilidades o no hay oportunidades, vamos a crearlas nosotros y vamos a seguir adelante. Ese es mi consejo. Bueno, Ana Valeria, gracias por tu tiempo y gracias por concedernos esta pequeña entrevista. No, muchas gracias a ti, Marco. Te deseo mucho éxito en tu canal, en tus proyectos y en tus sueños. Y gracias por esta invitación. Claro que sí. Muchas gracias.